Bueno, pues buenas tardes a todos y bienvenidos. Lo primero, bueno, es un placer estar aquí con vosotros y poder compartir esta tarde el tema del abordaje del tabaquismo en el 2022. Primero, dar las gracias al Ayuntamiento y concretamente a la doctora Carmen Rodríguez, técnica coordinadora del área de salud del Ayuntamiento de Santander, que me ha invitado a estar aquí. Y bueno, además es un día muy importante para hablar de tabaco, porque es el día que celebramos, el Día Mundial sin Tabaco a nivel mundial. Y el tema de este año, el lema del Día Mundial sin Tabaco del 2022 es el tabaco, una amenaza para nuestro medio ambiente. Es probablemente un motivo más para abandonar el tabaco. Me voy a presentar. Yo soy Carmen Ramos, soy médico de familia, trabajo en el Centro de Salud de Camargo Costa y el abordaje del tabaco es un tema prioritario y diario en mi consulta de atención primaria. Además, estoy formada especialmente en el tema de tabaquismo y bueno, pues hoy mismo, esta es una foto sacada hoy mismo de la actividad que hemos desarrollado, la actividad comunitaria que hemos desarrollado para sensibilizar a nuestra población en nuestra localidad, en Camargo. Hemos salido al mercado, hemos puesto una carpa y hemos intentado sensibilizar a la población del problema de salud que supone el tabaco y hemos invitado a los fumadores a que se acerquen a nuestras consultas para que podamos ayudarles a dejar de fumar. Los temas que voy a tratar en la charla van a ser, por un lado, primero voy a contar un poquito lo que es el consumo del tabaco, después voy a hablar de los problemas de salud que supone el consumo del tabaco, desde qué ámbitos se puede abordar el tabaquismo y luego lo que es la intervención sanitaria, una intervención sanitaria básica y una intervención sanitaria intensiva, que ya explicaré después en qué consiste. En primer lugar, ¿qué es el tabaco? El tabaco es el nombre común con el que nos referimos a la planta Nicotiana tabacum, de la que proceden todas las labores del tabaco. Esta es la planta con la cual se procesa y de la que salen todas las diferentes formas de consumir tabaco. Esta planta, en sus hojas, tiene una sustancia que es la nicotina, que es una sustancia fundamental, que es la que hace mayor impacto en nuestro cerebro y es la que condiciona la adicción a su consumo. Hay muchas formas de consumir tabaco, depende de las culturas, puede ser de forma esnifada, puede ser masticado, pero la forma más habitual de consumo es la forma fumada o inhalada. Se puede fumar de diferentes formas, se puede fumar puro, se puede fumar en pipa, pero la forma más habitual y más difundida de consumo es el consumo de cigarrillos. Esto es el cigarrillo, es un prensado machacado de hojas de tabaco que están procesadas, que están unidas a un montón de aditivos, se envuelve en un papel fino, se añade un filtro y después se prende. Lo que se hace es inhalar el humo de la combustión de este cigarrillo. Contiene un montón de sustancias, más de 7.000 sustancias se han descrito que contienen el cigarrillo, entre la propia hoja y los aditivos que contiene. Y dentro de ellos vamos a señalar como más importante la nicotina. La nicotina es una sustancia que al inhalarla va de forma rapidísima al cerebro y estimula una serie de receptores que tenemos en el cerebro, unos receptores que estimulan los circuitos de recompensa. Se favorece la liberación de una sustancia, la dopamina, y se produce una sensación placentera. Después de un tiempo, la nicotina se metaboliza, desaparece, notamos la falta de esa sustancia y la sensación que hemos tenido nos condiciona el quererla volver a consumir.
Y en esto consiste el desarrollo de la adicción a la sustancia. La nicotina no solo produce efectos en el cerebro, sino que produce también efectos muy importantes a nivel cardiovascular. Aumenta la tensión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca, en definitiva, produce una excitación del organismo. La sensación esa que muchas veces los fumadores dicen que el cigarrillo me relaja, el cigarrillo lo que les hace es calmar el síndrome de abstinencia que se tiene después de un tiempo sin fumar. La sensación esta placentera que hemos tenido cuando hemos fumado es la que queremos volver a sentir y por eso vuelven a fumar, pero no produce relajación, sino que produce una gran excitación. Como sustancias también importantes que hay que destacar, aparte de la nicotina, podemos destacar el monóxido de carbono, que es una sustancia que también va a producir un daño a nivel de los vasos del organismo. Y esto va a condicionar la enfermedad cardiovascular. Después del tiempo repetido de consumo va a desarrollarse esta enfermedad. Y otra sustancia que también vamos a destacar son las nitrosaminas, aparte de otras más, como es el plomo, el alquitrán. Ahí vienen descritas unas cuantas, pero hay, ya digo, hasta 7.000 sustancias contienen entre aditivos y las propias sustancias de la hoja del tabaco, contiene el cigarrillo. Y muchas de ellas son dañinas y muchas de ellas cancerígenas. Por tanto, esta conducta, que es el fumar, que puede resultar inicialmente placentera, en muy poco tiempo y casi sin darnos cuenta, nos convierte en adictos a la sustancia y pasado más tiempo, muchas veces pasados hasta 30 años, por eso es importante ver el tiempo que pasa, porque eso nos impide darnos cuenta del riesgo que supone el consumo, pues después de unos 30 años más o menos aparecerá el daño y la enfermedad y finalmente la muerte. Esta es la otra cara del tabaco. Suele acabar en adicción, en enfermedad y en muerte prematura. Si nos miramos en esta gráfica podemos ver la mortalidad y los diferentes factores de riesgo. Si vemos en azul oscuro están los países desarrollados, corresponde a los países desarrollados, el tabaco es el factor de riesgo que más mortalidad produce en los países desarrollados, incluso por delante de la hipertensión. El colesterol, que es un factor de riesgo que todos tenemos miedo a él, que enseguida queremos controlarle, se encuentra por detrás, bastante por detrás en relación al tabaco. El tabaco es el principal factor de riesgo de mortalidad en nuestra sociedad, en los países desarrollados. O sea que pasamos de una conducta que empieza como algo placentero. Esta es una imagen de Sara Montiel en su canción Fumar es un placer, que se llevó al cine. Y aquí hay también muchas imágenes de diferentes escenas del cine. Está Groucho Marx, James Dean, Scarlett O'Hara, y todos ellos colaboraron en la difusión del consumo del tabaco. Cuando el tabaco se trajo a España, con los primeros viajes de Cristóbal Colón, en el 1492, vino desde América el tabaco y se difundió rápidamente en toda Europa. Inicialmente no se conocían los efectos negativos, nada más se veía la conducta, placentera de lo que era el fumar. Y enseguida todos los gobiernos y la industria tabaquera principalmente vio un gran filón, un desarrollo económico importantísimo en relación al tabaco. Cada vez buscaban, en el tabaco se iniciaron sobre todo los hombres. Yo recientemente he hecho un estudio de la población que yo atiendo, de mis pacientes del centro de salud, y de los pacientes mayores de 50 años, el 75% de los varones han fumado en alguna vez en su vida y el 35% de las mujeres. O sea, inicialmente este hábito ha sido sobre todo de hombres. Entonces la industria ha ido buscando continuamente nuevos objetivos para
para desarrollar el consumo, y la mujer ha sido una diana continua para la industria tabaquera, con campañas en las cuales centraba la belleza, la sofisticación, la pérdida de peso. Son cosas que se han trabajado para intentar difundir el consumo del tabaco. Y aún hoy en día los cigarrillos slim, que lo que pretenden es dar una imagen de mantenerte en forma y en buena línea. Pero contra esta situación de consumo, al ver los daños que produce el tabaco, se intenta demostrar el problema de salud que supone. Y la gente normalmente alude a que esto es una cuestión de libertad, que cada uno hace lo que quiere, pero hay que darse cuenta que en muchas situaciones en las cuales la gente está pidiendo que por favor no fumes en los sitios, incluso en los coches, cuando llevas a niños pequeños y estás fumando y estás viendo el perjuicio que le estás haciendo, ¿realmente estás usando la libertad o estás adicto a la nicotina? Este es el dilema fundamental. Y la realidad es que en estas situaciones lo que nos pasa es que realmente lo que estamos es adictos a la nicotina. Estos son los efectos negativos que produce el tabaco en el organismo. Produce efectos negativos a todos los niveles del organismo. Y vamos a destacar, como hemos dicho, el tema de la dependencia. El primer efecto y el más importante es que el tabaco crea una dependencia importante. Y el problema fundamental es que una vez que ya estás enganchado es cuando vas a notar que te produce efectos en tu salud y entonces es muy difícil desengancharse. Otro de los temas fundamentales, de las enfermedades fundamentales que produce es el cáncer. El cáncer lo produce a todos los niveles, ahora enseguida lo veremos. Y otra, la enfermedad cardiovascular. También produce efectos a otros niveles, como pueden ser a nivel del tubo digestivo, problemas gástricos, a nivel de los huesos, está relacionado con la osteoporosis y con la artritis reumática. También a nivel de la boca, produce lesiones, produce infecciones, produce deterioro de los dientes, de las piezas dentales. Uy, se me ha ido. Perdón. A nivel del sistema reproductivo, tiene efectos sobre la fertilidad y efectos sobre la función eréctil, básicamente en todos los órganos y sistemas del cuerpo. Y a nivel de los cánceres, el cáncer más conocido es el cáncer de pulmón, pero produce cáncer en todos los niveles del sistema respiratorio. También produce cáncer de vejiga, del cervix uterino y a todos los niveles, en el estómago también. El cáncer de páncreas está claramente relacionado con el tabaco y el cáncer de colon y de riñón. Por tanto, estamos viendo que el tabaco está relacionado con las principales causas de mortalidad en nuestra sociedad, con la enfermedad cardíaca, con la cardiopatía isquémica, con la enfermedad cerebrovascular, con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con las infecciones del tracto respiratorio, que son las principales causas de muerte en nuestra sociedad. Los daños del tabaco se empezaron a demostrar a raíz de los años 70, es cuando empiezan a aparecer los primeros estudios en los que relacionan el tabaco con el cáncer de pulmón, y tardaron varios años en aceptarlo la sociedad. Por lo dicho, porque la difusión de la conducta era muy extensa, había mucha población que fumaba y entonces, bueno, pues la industria tenía muchos intereses en que se mantuviera el consumo y tardó mucho tiempo en la sociedad ser consciente de que esto suponía un verdadero problema de salud. Esta es una imagen de los grandes representantes de la industria tabaquera, los 7 magníficos, los representantes de las más potentes industrias tabaqueras,
en el año 94, que salieron a decir que ellos hicieron un juramento en el cual decían que ellos no manipulaban la nicotina de los cigarrillos y que creían claramente que la nicotina no era adictiva. En este mismo momento se filtró a la prensa los estudios que demostraban claramente que efectivamente la industria tabaquera estaba intentando manipular el contenido de la nicotina para favorecer la adicción de los fumadores. Ahí es cuando empezó el declive en esta industria, en el sentido de que se vio claramente que estaban trabajando con unos intereses pues no del todo claros. En aquel momento se plantearon, fue cuando aparecieron los cigarrillos light y los cigarrillos con filtro, a partir de cuando empezaron a plantearse los problemas de salud que producía el tabaco. Y es lo mismo que está pasando ahora. Ahora, cuando se están viendo, se ha establecido ya todas las limitaciones al consumo de tabaco y a la promoción del tabaco, la industria tabaquera está viendo peligrar su producto y entonces está sacando unas nuevas formas de consumo, que son los productos de tabaco calentado, el Juul y el IQOS. Lo están promocionando como productos menos dañinos que el tabaco convencional y lo que pretenden es mantener la venta de sus productos. Los presentan como productos divertidos y apuntan también lo mismo a las mujeres, que son las menos consumidoras de tabaco. Pero no nos recuerda nada bueno, nos recuerda a lo mismo que hicieron en los años 70, que fue cuando se introdujeron los filtros en los cigarrillos y los cigarrillos light, para intentar mantener la venta del producto que estaba en entredicho porque se veían los problemas de salud que estaban manifestándose. Al final, lo que se estaba intentando hacer era intentar normalizar el consumo del tabaco con unos productos menos dañinos que el tabaco que teníamos anteriormente. Y es lo mismo que se está haciendo ahora. Y realmente lo supieron hacer entonces. Estos son la publicidad que se planteaba en aquel momento, que lo que pretendían es intentar que los productos light los adquirieran las mujeres, porque las mujeres en principio son las más preocupadas por la salud y las que tienen mayor conciencia de problema de salud. Y lo consiguieron. Como demuestra la gráfica, los cigarrillos light aumentaron claramente en las mujeres y en cambio en los hombres no se subieron tanto. Y es lo mismo que están intentando hacer ahora con los nuevos productos del tabaco calentado. Estas son las expectativas de negocio que está viendo Philip Morris está previendo para el año 2025. Esto en rojo están los productos de tabaco calentado, que se está viendo que va a haber un despegue enorme para el 2025 de los productos del tabaco calentado. Los responsables de estos nuevos productos de tabaco son la misma industria tabaquera. Está intentando diversificar su producto para mantener su enriquecimiento. Y como vemos, las previsiones que tienen es que se mantenga el cigarrillo convencional. Esto significa que estos nuevos productos que están promocionando como productos menos dañinos, al final lo que van a permitir es mantener el consumo de los dos productos. Lo quieren vender como un producto menos dañino y más saludable, pero lo que se está viendo es que la gente que consume una cosa acaba haciendo un consumo dual de los dos productos. Y lo que van a conseguir con esto es mantener más negocio. Por tanto, el problema fundamental que tenemos en el tabaco es que pasamos de una conducta placentera a una situación en la cual, tras un montón de años fumando, aproximadamente 30 años, nos aparece la enfermedad. ¿Qué pasa? Que como factor de riesgo, el tabaco aumenta
en un porcentaje alto la mortalidad de los que fuman, y no solo es que aumente la mortalidad, sino que la mortalidad aparece antes de lo que corresponde. La gente que fuma se muere antes de lo que le corresponde. Se mueren aproximadamente unos 10-12 años antes que las personas que no fuman. Y por otro lado, el problema que tiene el tabaco es que no existe exposición de no riesgo. Cualquier exposición al tabaco supone un riesgo. Incluso las personas que conviven con gente fumadora suponen un riesgo importante para la salud. Por tanto, ¿por qué tenemos que intervenir en el tabaquismo? Porque afecta a muchísima población, más de 1.100 millones de personas fuman en el mundo, tiene grandes repercusiones sobre la salud de las personas. En 2015 el 12% de las muertes fueron por tabaco, que supusieron 6,5 millones de personas. Hay poca sensación de riesgo cuando se fuma, porque la enfermedad se produce bastante después del consumo, se produce una media de 30 años después de aparecer el consumo. Lo produce una sustancia que es muy adictiva, que es muy difícil sobreponernos a su consumo, y por otro lado es una conducta que está muy normalizada. Mucha gente la consume y considera que no tiene mayor problema. Esta es una gráfica que es muy interesante ver, porque aquí lo que nos demuestra, nos relaciona la cantidad de consumo con el riesgo de sufrir un evento cardiovascular, un infarto de corazón. Y se ve que solo el propio hecho de vivir en un ambiente de humo supone un aumento del 30% de riesgo de sufrir un infarto. Y fumar muy poquito, fumar solo 5 cigarrillos, supone un 50%. O sea que el riesgo, con muy poco, aumenta mucho el riesgo de enfermedad. Y luego, seguir fumando no supone tanto aumento de riesgo. O sea, que esa idea de que si fumas poco no pasa nada, eso es claramente falso. Con muy poca exposición, el riesgo ya es muy alto. Con todo este conocimiento de la enfermedad y el problema que supone el consumo de tabaco, la OMS en el año 2004 estableció el Convenio Marco para el Control del Tabaquismo, al que se adhirieron 168 países. Se puso en vigor en el año 2005 y en el 2008, esta es la portada de las medidas para hacer retroceder la epidemia del tabaco que desarrolló la OMS. Y lo que hablaba es trabajar en varias vertientes. Por un lado, el primer punto que trabajaba era aumentar los impuestos del tabaco, esto es, aumentar el precio del tabaco. Esta es la medida más disuasoria para que la gente deje de fumar, que corresponde lógicamente a los gobiernos. Por otro lado, el segundo punto que establecía era establecer y hacer cumplir las restricciones en relación a la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco. El tercer punto era proteger a la población del humo ambiental del tabaco, es decir, establecer espacios sin humo en los lugares de trabajo. Esto corresponde a todas las restricciones que se establecieron a partir del Convenio Marco. El cuarto punto supone ofrecer ayuda para el abandono del tabaco, que es lo que nos corresponde de lleno al personal sanitario. Y luego el quinto punto era advertir de los peligros del tabaco a la población. El apartado que nos corresponde a los sanitarios, ya digo, es el de ofrecer ayuda. Por tanto, para abordaje de tabaquismo hay que trabajar en todos estos ámbitos. Por un lado, en el ámbito legislativo, legislando para restringir las zonas donde se pueda fumar y la promoción y patrocinio de la industria tabaquera a actividades. Y de ahí son las leyes del año 2005 y 2010 del tabaco que se desarrollaron en España, que eso supuso una medida muy importante, un cambio importante en la actitud de la población. Después, las actividades de divulgación, como esta que estamos haciendo ahora, que corresponden sobre todo a las campañas que desarrollan tanto el Ministerio, las consejerías y los ayuntamientos de las diversas localidades para trabajar en
en el conocimiento del problema y del riesgo que supone el consumo del tabaco. Y finalmente, desde el ámbito sanitario, en lo que es el abordaje del consumo, cómo evitar que la gente se inicie y cómo ayudar a la gente a dejar de fumar. Y como digo, las leyes sí que han hecho un papel importante. Aquí esto es la encuesta de salud, la encuesta europea de salud, la vertiente española, que es del año 2020, y se ve, relaciona desde el año 93 hasta el 2020, se ve cómo ha ido disminuyendo el consumo de tabaco, y sobre todo se ve un momento de inflexión cuando se produce la primera ley del tabaco, baja el consumo, es cuando más baja el consumo, y ha habido un segundo bajón cuando la segunda ley del tabaco, que aumentaron las restricciones de consumo de tabaco en los lugares de trabajo, en la hostelería y demás. Mientras que en el varón sí que ha bajado mucho el consumo, en la mujer no ha bajado tanto, aunque en realidad sí que han bajado, hemos llegado ahora a unos consumos bastante más bajos que lo que teníamos en el año 90. Os estoy hablando, os los dije al principio, los datos de mi población. En el año 90 y tantos fumaba alrededor del 75% de los varones y 35% de las mujeres. Ahora estamos en unos valores mucho más bajos. Globalmente, a nivel global de varones y mujeres, en el 19% de fumadores. O sea que sí que ha hecho mella las diferentes leyes, sí que han trabajado y han ayudado. Pero lo que se está planteando es que hay que seguir avanzando en este camino. Esta doctora es la doctora Elizabeth Beider-Pass, directora de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, que lo que promociona es que hay que prohibir fumar en los lugares al aire libre donde haya gente. O sea, no solo en los espacios cerrados, que es lo que se ha legislado hasta ahora, sino trabajar más hacia los espacios abiertos, evitar que haya consumo en los espacios abiertos. Si podemos pensar, pues pensar en las terrazas, que se consume actualmente, pensar en las playas, y esto es en lo que se está trabajando. Esta es una imagen de Murcia, en la que ya desde hace unos años están promocionando las playas sin humo. Y aquí ahora, en Cantabria, estas son las medidas que se establecieron con la pandemia. Se prohibió fumar en la calle, y siempre que no se pudiera garantizar una distancia al menos de 2 metros. Y si había niños pequeños o mayores, se planteaba hasta 4 metros. Se planteó también que se prohibía fumar en las playas y en caso de que se fumara en las terrazas tenía que haber un aforo menor del 50%. Y lo que fue otro avance importante es que lo que se planteó es que no fuera solo el tabaco convencional, sino se prohibía todo tipo de dispositivo de tabaco, o sea, incluyendo también los productos de tabaco calentado. Ya he querido comentar antes que los productos de tabaco calentado, la industria farmacéutica, la industria tabaquera lo quiere vender como una reducción de daños, y entonces plantearles más libertad de consumo en sitios incluso en los que estuvieran restringidos. Pero gracias a Dios la OMS está limitando ese aspecto y los está considerando productos exactamente iguales. Estas son más campañas de divulgación más recientes del Ministerio de Sanidad, en el que lo que se pretende también es que no se fume en los espacios al aire libre de uso comunitario, o sea, avanzar más en las restricciones del consumo de tabaco. Esta es la campaña que ha desarrollado la Consejería de Sanidad este año para que nos concienciemos del impacto que el tabaco también puede crear en el medio ambiente. El tema de las colillas, el tema de las posibilidades de incendios y demás, que es el tema que ha trabajado, por otro lado, desde la OMS. Esta es otra campaña del Ministerio de Sanidad en la que dice que no te engañen, el tabaco ata y te mata, y en la que también establecen todo tipo de formas de consumo, no solo el cigarro convencional. Es otro tema importante, el tema de las cachimbas. Las cachimbas es una forma de consumo que lo han querido plantear como puro, que es
como utilizas el agua, que es algo natural, y es la inhalación a través de las cachimbas lleva muchísima más absorción de nicotina que un cigarro convencional. El cigarro convencional le fumas durante 5 minutos y la cachimba puedes estar metiéndote durante 1 hora. O sea que la realidad es que lleva mucho más riesgo. ¿Y por qué debemos abordarlo desde el sistema sanitario? Ya lo hemos dicho también, porque es una enfermedad crónica, el tabaco acaba produciendo adicción, hay tratamientos que tienen eficacia, han demostrado eficacia desde el punto de vista científico, hay evidencia científica de que estos tratamientos pueden valer para ayudar a dejar de fumar. Por otro lado, es una actividad muy coste efectiva. En principio, si tratamos a un fumador, le solemos tratar durante 3 meses, si le seguimos, ahora os explicaré, durante 1 año, pero con 3 meses el factor de riesgo desaparece. A un paciente que tiene el colesterol alto le tenemos que tratar de por vida el colesterol. O sea, que el coste de esta actividad, si resulta, es mucho más económico que el de cualquier otro factor de riesgo. Y por otro lado, en atención primaria tenemos la oportunidad. Por nuestras consultas de atención primaria se calcula que en 1 año pasa el 70% de nuestra población y en 5 años pasa el 100%. O sea que tenemos la oportunidad de poder llegar a toda la población fumadora. Estamos en un sitio privilegiado para poder captarles. Entonces tenemos la obligación de hacerlo. Y podemos adaptarnos en el tiempo. Podemos hacer intervenciones más sencillas, intervenciones más cortitas e intervenciones más intensivas según la necesidad que tenga nuestro paciente. Por eso es importante que desde atención primaria lo hagamos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos, como dice la guía americana, siguiendo la estrategia de las 5 A's, que ahora os voy a explicar lo que es. En primer lugar, la A sería averiguar si el paciente fuma. Lo primero que hacemos es preguntar si fuma. Si no sabemos si el paciente fuma o no fuma, no sabemos en quién tenemos que intervenir. O sea, la primera A sería preguntar, averiguar si fuma. La segunda A, si nos han dicho que si fuma, debemos dar consejo para dejar de fumar, aconsejar. El consejo que debemos dar debe ser un consejo firme. Debemos explicarle claramente que el tabaco es el principal factor de riesgo de enfermedad y muerte y que si le preocupa su salud, lo más importante que puede hacer para mejorarla es dejar de fumar. El tercer paso, la tercera A, sería apreciar la disposición a dejarlo. Apreciar en cada paciente si está dispuesto a dejarlo o no. Y en caso de que esté dispuesto a dejarlo, pasaríamos a la cuarta A. Sería ayudar al paciente a dejar de fumar. Y la quinta A sería acompañar en el proceso de cesación. El tabaquismo es una adicción y es difícil dejarlo, entonces es muy importante que le acompañemos. Averiguar si fuma, aconsejar si fuma, apreciar la disposición a dejar de fumar, ayudar a dejar de fumar y por fin acompañar en la cesación. Lo fundamental y lo que constituye la intervención breve sería preguntar si fuma, averiguar y aconsejar dejar de fumar. ¿Y cómo lo haremos? Pues como hacemos las cosas en atención primaria. Si queremos prevenir una infección del tétanos, pondremos una vacuna del tétanos. Pues para trabajar en tabaquismo utilizaremos la historia clínica, preguntar. Con las preguntas, como lo hemos dicho, así de sencillo. Averiguar si el paciente fuma, preguntarle: Carmen, ¿fumas? Y te dirá: pues sí, sí fumo. Y tienes que decirle: pues mira, veo que has venido aquí a la consulta y parece que te importa tu salud. Pues lo más importante para que mejore tu salud es que dejes de fumar. Un consejo sencillo y claro. Debemos aconsejar dejar de fumar, ¿vale? Así de sencillo y así de complicado. Insisto en el consejo porque volvemos a lo de antes. No vale fumar poco. Estamos todavía en las consultas, muchas veces recibimos pacientes que nos dicen: no, si a mí yo he ido a fulanito y me ha dicho, al doctor no sé qué, y me ha dicho que, hombre, que si fumo un cigarrillo, pues total no pasa nada.
Pues no, sí que pasa. Tenemos que decir a nuestros pacientes que el consejo para que el riesgo de enfermedad disminuya es que dejen de fumar, porque ya lo hemos dicho, simplemente el convivir con alguien que fuma, el estar expuesto al humo del tabaco ya supone el 30% del riesgo de enfermedad. Esto está basado en estudios, no es algo que digamos aquí de repente, sino que hay evidencia más que suficiente para decir que el consejo debe ser dejar de fumar todo. ¿Y esto resulta? ¿Esto tiene efectos? ¿Puede valer para algo? Pues sí, esto puede valer para mucho. Esto es una revisión sistemática de hace ya bastantes años, del año 95, en la que se explica, en el resumen viene, el resumen de los trabajos ya sabéis que es lo más importante, las conclusiones más importantes que se han obtenido del trabajo. Pues en el resumen de ese trabajo lo que dice es que aconsejar a un paciente en la consulta dejar de fumar supone que el 2% de los fumadores dejen de fumar. O sea que conseguiremos un 2%, pero a por ellos vamos. Es muy sencilla la intervención y debemos hacerlo. Y saber que en algunas circunstancias, también lo dice el trabajo que puedan estar más sensibilizados los pacientes, como puede ser en la situación de un embarazo o en un infarto reciente, cuando un paciente ha sufrido la enfermedad recientemente, es cuando más sensible está a que el tabaco verdaderamente le ha producido un daño. En ese momento, simplemente el consejo, puede subir el éxito hasta el 8%. O sea, simplemente por dar el consejo en una situación en la cual el paciente está más sensible a que eso es importante, puede tener más éxito. O sea que es fundamental que nosotros lo hagamos en nuestra consulta. Y en los pacientes que no lo hemos conseguido es porque el paciente se encuentra en otro campo diferente, que es el campo de las adicciones. Es aquellos que quieren dejarlo pero no pueden y entonces no lo dejan, o aquellos que te dicen que no quieren dejarlo pero que en realidad lo que les pasa es que no pueden y por eso te dicen que no quieren dejarlo. La mayoría de las veces está entremezclada esta situación. Los fumadores, si ahondas un poco en ellos, la mayoría te dicen que sí que quieren dejarlo. Lo que pasa es que les cuesta mucho. Por eso es difícil, porque están adictos al tabaco. Si empiezas a escarbar un poquito, les acabas creando esa ambivalencia y eso es lo que tenemos que intentar hacer para que la balanza al final se acabe cayendo del lado de que sí que apetece dejar de fumar, que sí que compensa. Y entonces es cuando aprovecharemos nosotros para establecer una intervención más intensiva. Esta intervención más intensiva tiene un nivel de evidencia A, es decir, que hay ensayos clínicos que demuestran que trabajando de esta manera podemos conseguir que los pacientes dejen de fumar. ¿Y cómo es esta manera? Está basado en dos pilares fundamentales. El primero es enseñar cómo se deja de fumar, cómo no fumar. Esto está basado en técnicas cognitivo-conductuales, en técnicas del ámbito de la psicología. Y luego, el segundo paso que tenemos que dar es, siempre que podamos, asociar tratamiento farmacológico. ¿Y por qué? Porque cuando asociamos las dos cosas, podemos duplicar o triplicar las posibilidades de éxito. ¿Vale? Es importante que demos los dos pasos, que demos tratamiento cognitivo-conductual, que enseñemos al paciente cómo se deja de fumar y que demos tratamiento farmacológico. ¿Por qué? Porque los fármacos aumentan, ya digo, duplican o triplican las posibilidades de éxito. ¿Y qué pasa? Imaginaros, llega un paciente a nuestra consulta y le decimos que deje de fumar. Dice, no, pero es que a mí me va a costar mucho porque yo no puedo, porque tal, porque cual. Entonces, no es de los del 2% que decíamos antes, que simplemente con el consejo dejan de fumar. Entonces, dice, no, si a mí me ayudas con algo, y le damos el tratamiento farmacológico. Si le damos el tratamiento farmacológico, vamos a pasar de ese 2%, en el mejor de los casos, al 6% que dejen de fumar. ¿Qué pasa?
que si le enseñamos a dejar de fumar, si le aplicamos todas estas técnicas que ahora os voy a explicar cómo son, del ámbito de la psicología, podemos pasar del 2% al 10-15% que dejen de fumar, porque le vamos a apoyar y le vamos a enseñar. Si además de eso le añadimos el tratamiento farmacológico, podríamos encontrarnos que pasamos del 15 al 30-40% que dejan de fumar. Por eso debemos aplicar las dos cosas, no dar solo tratamiento farmacológico, sino enseñar a dejar de fumar y asociar tratamiento farmacológico siempre que podamos. ¿Qué tratamientos farmacológicos vamos a utilizar? Os cuento. Los tratamientos farmacológicos, hay un tratamiento de fondo que le mantenemos aproximadamente 3 meses. Tenemos 3 tipos de tratamientos que han demostrado eficacia. Uno son los parches de nicotina. Otros son el Cintabac. Os digo las marcas porque son 3 fármacos solo, entonces da igual decir la marca, que es el buprofio, el principio activo, pero bueno, a lo mejor lo conocéis más por el Cintabac. Y el tercer fármaco del que disponemos en este momento es el Todacitán, que es un fármaco nuevo que acaba de ser comercializado. Estos 3 tratamientos han demostrado eficacia para ayudar al paciente a dejar de fumar. Ese sería el tratamiento de fondo. Y luego daríamos un tratamiento, como si dijéramos, de crisis. El tratamiento de fondo le toman todos los días y el tratamiento de crisis le van a tomar en el momento que noten más ganas, que no vean que no son capaces de controlar el sincio de fumar, ¿vale? Para ese momento, ¿qué tipo de tratamiento damos? Damos caramelos o chicles de nicotina, que se tomarán de una forma especial y tendremos que explicarlo. Estas son las 3 fases del tratamiento psicológico cognitivo-conductual. Hay una fase de preparación, hay una fase de abandono, que es cuando decimos a partir de este día ya no fumo, que es el día D que llamamos, y hay una fase de mantenimiento. En la fase de preparación vamos a trabajar la motivación, vamos a intentar que el paciente esté realmente motivado para dejar de fumar, vamos a intentar fortalecer el compromiso en su decisión, vamos a profundizar en cómo fuma el paciente, que él sepa, que aprenda cómo fuma, y después vamos a explicarle estrategias para afrontar el día a día sin fumar. El día D es el día que ya vamos a dejar de fumar, y la fase de mantenimiento lo que vamos a hacer es prevenir las recaídas. Ya ha dejado de fumar y vamos a ver qué hacer en esos momentos malos que ha tenido. Vamos a analizar con el paciente los problemas que tiene en el día a día. Y a todo esto, ya hemos dicho, asociar el tratamiento farmacológico en las 2 vertientes, el de fondo y el de las crisis. ¿Qué hacen los tratamientos farmacológicos? Todos básicamente lo mismo. ¿Os acordáis que decíamos que la nicotina activaba unos sistemas de recompensa? Pues el tratamiento farmacológico, de una forma o de otra, va a ocupar esos mismos receptores que ocupa la nicotina y en cierta medida nos va a producir unos síntomas similares a los de la nicotina y nos va a calmar esa sensación de falta de nicotina, ¿vale? Nos va a paliar un poco los síntomas de abstinencia, pero lo fundamental es que la gente que toma estos tratamientos tiene más éxito que los que no los toman. Por eso, lo que tenemos que insistir a nuestros pacientes es que mantengan el tratamiento el tiempo que esté establecido. Y digo esto porque hay veces que el paciente, cuando nota que el síndrome de abstinencia ya no es tan fuerte, y a medida que pasan los días va notándolo menos, muchas veces tiende a dejar los tratamientos. Hay que insistirles en que el tratamiento es bueno tomarle todo el tiempo porque el éxito suele ser mayor en los que completan el tratamiento. Saber que todos los tratamientos tienen indicación por parte de prescripción médica, salvo lo que es la nicotina, tanto en parches como en chicles. Pero lo que es importante es que los pacientes sepan cómo deben usarlo y por eso nosotros aconsejamos siempre que sean orientados por un profesional sanitario. Hay algunos casos que hay contraindicaciones, son muy pocos los casos de contraindicación de los tratamientos farmacológicos.
pero eso lo analizará el médico con el paciente. Otro de los temas que suele haber confusión y que muchas veces los pacientes les crea mucha duda es: si yo dejo de fumar, ¿por qué voy a seguirme poniendo nicotina o algo que ocupa esos receptores? Explicarles a los pacientes, es importante explicarles a los pacientes que la vía de absorción es muy importante. La absorción vía inhalada, como la del cigarrillo, produce unos picos de nicotina muy altos en el cerebro, que es la responsable de mantener la adicción. Los picos de nicotina que producen los parches, tanto los parches como los chicles, como los caramelos, es mucho más bajo y nadie se queda adicto a los parches, a los chicles ni a los caramelos. Además, como los picos de nicotinemia son mucho más bajos, los efectos negativos de la nicotina son mucho menores. Son suficientes para calmar, pero no son tantos como para producir daño. Y por otro lado, se toman 3 meses, no se toman todo el tiempo, no se mantienen todo de por vida como es el cigarrillo. En la fase de preparación, como hemos dicho, trabajamos la motivación, hacemos que el paciente recapacite un poco en por qué quiere fumar, incluso le hacemos escribir en una lista los motivos por los que quiere fumar, y luego le pedimos que se los lleve incluso igual que llevaba la cajetilla, que se lleve la lista de motivos para que en un momento de duda pueda revisarlos y darse cuenta de lo que quería y que recapacite sobre ello. Fortalecer el compromiso. Incluso nosotros les pedimos a veces que lo verbalicen, que lo digan en alto. Incluso cuando hacemos grupos les pedimos que firmen un contrato en el cual se comprometen a dejar de fumar. Parece que es una chorrada, pero realmente el paciente pues se implica mucho más cuando hace ese tipo de cosas, ¿vale? Y luego lo que hacemos es entrenar estrategias para afrontar los días sin fumar. Una cosa que hacemos fundamental en estos días de preparación es que el paciente analice cómo fuma. La preparación se hace antes de dejar de fumar. Se analiza cómo fuma. Para eso le pedimos que haga registros de cómo fuma. Un registro sencillo como este, por ejemplo. Le pedimos que escriba a qué hora fuma el cigarrillo. Le solemos pedir que nos haga un registro de una semana. Y debe apuntar a qué hora fuma, en qué situación está fumando, ¿qué ganas tiene de fumar ese cigarrillo de 0 a 10? Y luego, ¿qué conducta alternativa podría haber hecho? Porque al final, lo que queremos es cambiar una conducta. Queremos que analice en qué momentos fuma y por qué fuma, qué cosas tiene asociadas al fumar y qué podría haber hecho en vez de fumar. ¿Qué distracción podía haber sido la que hubiera trabajado? Yo les pongo el ejemplo muchas veces de: ¿no le ha pasado nunca que ha encendido un cigarro, le han llamado para hacer algo y se ha quedado consumido en el cenicero? ¿Y por qué? Porque le distrajo su hermano y le pidió hazme no sé qué. O porque se me cayó no sé qué y me puse a recoger el azúcar que se me había caído. O sabe Dios por qué. Entonces, lo que les intentas hacer es recapacitar que cualquier distracción te puede valer. ¿Qué distracciones me han planteado a mí los pacientes? Pues, por ejemplo, en este ejemplo que os pongo aquí en el registro, el primer cigarrillo a las 7 de la mañana. ¿Qué estoy haciendo en este momento? Justo después de ducharme. ¿Cuánta intensidad, cuántas ganas de fumar? 7. ¿Y qué conducta alternativa podría haber hecho? Pues el paciente me dijo levantar a los niños. Si me pongo a levantar a los niños, no puedo estar fumando al tiempo que les levanto. O sea, cualquier cosa, cosas sencillas. Levantar a los niños, levantarme y salir. No quedarme después no tomarme el café en un sitio que se pueda fumar, llevarme el café a un sitio donde no puedo fumar. Hay muchas conductas que tenemos asociadas, el café es una de ellas, es una de las que más está asociada al consumo del tabaco.
Entonces, al final lo que se trata es de cambiar esas conductas, buscar distracciones que te puedan servir. Y esto lo hace el paciente en esos días previos al día D. Prepara su lista de distracciones. Después tenemos el abandono. El día D es el día a partir del cual ya no va a fumar más. Le decimos que es importante que lo transmita a su alrededor, a su gente, y que busque a alguien que le apoye, porque va a haber momentos de flaqueza. Y esta es la estrategia que utilizamos. Planteamos un día D a partir del cual ya no se fuma, buscamos distracciones, les pedimos que las distracciones no sean de comer. El propio hecho de dejar de fumar deja de gastar y lo normal es que la gente coja unos 3-4 kilos de peso. Nada más que eso, 3-4 kilos, pero es normal que la gente coja peso. Hay que explicarles que si no quieres coger peso, que es uno de los problemas que suele preocupar más a la gente, si no quieres coger peso, lo que debes hacer es buscar distracciones que no sean de comida. Es una de las cosas que trabajamos con ellos. Buscar las distracciones, esa va a ser la estrategia fundamental. Puede ser, por ejemplo, irte al cine, pero habrá momentos malos, momentos en los que te comerías los cigarrillos y para ese momento será para el que utilices el chicle de nicotina. Les explicamos cómo se toman los chicles de nicotina. Los chicles de nicotina se absorben, la nicotina se absorbe en la boca. Si la nicotina la comes el chicle de nicotina lo tomas como una golosina, lo tomas, masticas normal. Hay que explicarles que el chicle de nicotina o el caramelo de nicotina no es una golosina, es un tratamiento y que para absorberlo adecuadamente lo deben de tomar de una forma específica. Tienen que masticarlo, notar el picor de la nicotina, parar el chicle, dejarlo en la boca, mantener la saliva en la boca y de esa manera poco a poco van notando que el picor va cediendo porque la nicotina se absorbe en la boca y después, cuando ya no pica, vuelven a masticar. Hay que explicarles este tipo de cosas porque si no los pacientes no lo consumen como una golosina y no lo saben utilizar. Por eso, aunque la nicotina sí se puede comprar libremente en la farmacia, les aconsejamos que mejor hagan el seguimiento por parte de un profesional, un médico o los farmacéuticos también están entrenados para explicar todo este tipo de cosas. En el proceso de mantenimiento, lo que vamos a intentar hacer es trabajar con los pacientes los problemas que han tenido e intentar reconducir las situaciones complicadas. Trabajamos el tema, sobre todo, las ganas de fumar, que es lo que más les agobia, ¿vale? Uno de los ejemplos también que les ponemos es que las ganas de fumar son como las olas del mar. Cuando las olas son pequeñitas, cualquier distracción te vale. Te vale lo mismo cuando la gana es pequeña, es una ola pequeña y un saltito vale. Pues una distracción como beberte un trago de agua o como tomar un chicle de mentol o cualquier otra cosa te puede valer. Pero cuando las olas vienen grandes, y no somos expertos como este compañero nuestro que coge olas enormes, pues es cuando te viene bien el chicle de nicotina. Para las olas grandes, para las ganas grandes, usaremos los chicles de nicotina. En la prevención de recaídas trabajamos los momentos malos. Nosotros llamamos la BBC, las bodas, bautizos y comuniones, las reuniones sociales. Sobre todo en esas situaciones el tabaco es un tema que está muy inmerso en lo que es la relación social y en los fumadores muchísimo. Entonces trabajamos cómo enfrentarnos a esas situaciones. Lo ensayamos antes en la consulta, qué es lo que va a hacer, que pues si ese día pues no te olvides de los chicles, estate en un sitio, no salgas cuando salen todos a fumar, quédate con la gente que no fuma, o sea, vamos entrenando las estrategias adecuadas para que ellos lo puedan afrontar mejor. Y otro de los temas que planteamos en esta situación, para poder afrontar mejor estos momentos malos, son las técnicas de relajación y el ejercicio físico. El ejercicio físico, por un lado, nos ayuda a controlar el peso que se puede ganar y que mucha gente le preocupa en el tema de la deshabituación, y por otro lado, el adaptarnos a hacer ejercicio todos los días
favorece la producción de unas sustancias importantes en nuestro organismo, que son las endorfinas, que nos hacen sentir bien. Y esto pues, es algo que les ayuda también a sobrellevar los momentos malos de la cesación tabáquica. Este es el protocolo de cesación tabáquica que tenemos en Cantabria. Tenemos una documentación por escrito que ha editado la Consejería, que es que lo que hace es el soporte por escrito de todas las sesiones que les vamos a ir trabajando con ellos. La primera sesión va a ser la de preparación, que la solemos hacer una semana antes al día D, que es el día de cesación. Después la segunda sesión la hacemos justamente el día anterior al día de cesación para preparar el día D, que es un día que va a ser complicado y es importante que le tengan bien organizado. La tercera sesión ya va a ser de las de mantenimiento, la hacemos una semana después del día D. La segunda sesión la haremos un mes después del día D y la tercera sesión la haremos 3 meses después del día D. Después seguimos a los pacientes hasta el año. Los hacemos ya el seguimiento vía telefónica, porque no decimos que un paciente es no fumador hasta que no lleva un año sin fumar. Pues como conclusiones de todo lo que os he contado, deciros que el abordaje del tabaquismo debe ser multisectorial, como promociona la OMS, que desde los gobiernos hay que trabajar tanto en el ámbito legislativo como divulgativo, aumentando las tasas impositivas del tabaco, limitando la promoción de productos del tabaco, limitando el patrocinio de otras actividades, como pueden ser deportivas, o de cine o de otras cosas, fomentando espacios sin humo, favoreciendo campañas divulgativas que hagan que la población conozca los riesgos del tabaco y se vea proclive a la cesación tabáquica, y luego, desde el abordaje en el ámbito sanitario, trabajar las 5 A's: averiguar si fuman, aconsejar dejar de fumar, apreciar la disposición de nuestros pacientes a dejar el tabaco y promoverla, ayudar a dejar de fumar y acompañarles en la cesación. Saber que las intervenciones breves son importantes, averiguar y aconsejar solo es suficiente en muchos casos, sobre todo en pacientes especialmente sensibles, como hemos dicho, que si no hay un día D a partir del cual no se fume, no hay cesación tabáquica y no hay bajada de riesgo. Es fundamental que haya día D y a partir de entonces dejar de fumar. Que los pacientes que tienen dificultades para dejar de fumar necesitan intervenciones más intensivas y que las intervenciones intensivas están formadas por un programa multicomponente, que lo fundamental es aprender a dejar de fumar y siempre que podamos, además de enseñarles a dejar de fumar, asociar tratamiento farmacológico, que así tendrán más éxito. Y fundamental que los pacientes completen el tratamiento. Consiguen más éxito los que completan el tratamiento que los que le dejan a medias. El proceso de dejar de fumar a veces es un laberinto, a veces tiene recaídas, pero de todo se aprende. Y la persona que recayó en la siguiente seguro que va a tener mejor oportunidad. Así que animar a todos los que quieran a dejar de fumar hoy. Si vosotros no fumáis, los que tengáis cerca y sepáis que fuman, animarles a que dejen de fumar. Y muchas gracias. Esto era todo lo que quería contaros.